A través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. Elizabeth, pureza y consagración. Primera parte. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 24 y del 39 al 80. La historia de Elizabeth da lugar a una nueva era, la era de la gracia. Un anuncio con el que inicia el Evangelio, las buenas nuevas para todos los gentiles. El nombre de Elizabeth significa Dios es mi juramento o Dios es mi plenitud. Lucas es el único que narra esta historia. Él comienza: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Este matrimonio vivía en el tiempo en que Herodes era rey de Judea, aproximadamente entre el año 37 y 4 a.C. Zacarías era descendiente también de Aarón, pero Elizabeth provenía más directamente del linaje sacerdotal. Ellos representaban un matrimonio para la gloria de Dios. Se casaron en yugo igual. La palabra es muy clara en cuanto a este asunto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Estaban en una convivencia de total armonía, tanto así que en el versículo 6 se nos dice otro aspecto muy importante en cuanto al carácter de ambos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En este estudio nos vamos a enfocar al carácter de Elizabeth. Sin embargo, me gustaría en esta primera parte hablar también de su esposo, Zacarías, y de ellos como matrimonio. Curiosamente, claro que nada es por casualidad, hace 3 semanas que estoy tomando un curso de consejería matrimonial bíblica. Antes de inscribirme, pasó por mi cabeza la pregunta: ¿y yo qué voy a hacer en ese curso si no estoy casada? Pero aún así me apunté. Y las primeras palabras que escuché, la primer clase, fueron que no importaba que uno no estuviera casado para tomar este curso, porque la consejería no se basa en nuestras experiencias. La sabiduría de Dios no proviene de lo que hayamos vivido, sino que la única fuente en donde encontramos una ley y estatutos perfectos son en la palabra de Dios. En ella está todo lo que necesitamos para esta vida, para vivirla en plenitud y sabiduría, y obviamente no solo en el matrimonio, sino que en cualquier estado, etapa en que nos encontremos. Por eso, al leer de Zacarías y Elizabeth, me llamó mucho la atención que prácticamente todos los puntos que hemos estado estudiando, ellos los cumplen. Y no es que haya sido un matrimonio perfecto, pero con sinceridad y diligencia buscaban esa perfección. No voy a hablar de todo, sería demasiado, pero sí quiero tomar un tema que en lo personal me bendijo mucho. Tanto Elizabeth como Zacarías tenían el anhelo de glorificar a Dios, y lo más probable que fuera desde antes de casarse. Es por eso que al elegir a su compañero vemos la providencia de Dios, porque ambos tenían el mismo objetivo: honrar a Dios en todo lo que hacían. Se nos describe una familia justa, irreprensible. Estoy 100% segura de que tenían un compañerismo y una relación con tal armonía que se asemejaba a la armonía y unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Primera de Juan 5:7. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Mateo 19:4. Este
es un ejemplo de lo que es el diseño original de Dios para el matrimonio y la familia. Ahora, ¿cómo lo lograban? Ambos se ejercitaban en la piedad. Cada uno tenía un corazón totalmente dispuesto a ser moldeado. Querían ser barro dócil y moldeable en las manos del alfarero. Isaías 64:8. Elizabeth estaba más preocupada por cómo agradar a su señor y a su marido, que no tenía tiempo para estarse fijando en lo que los demás hacían mal. Sé que el esposo de Elizabeth era salvo, pero no importa si tu esposo no es salvo o si estás en soltería o en viudez. Nuestra actitud como mujeres debe ser: si por medio de la palabra o alguna persona Dios nos muestra algún pecado, alguna actitud pecaminosa, como haber respondido de forma airada con palabras hirientes o autocompadecerte y ser egoísta solo pensando en ti, de inmediato buscar en arrepentimiento y humildad, reconociendo nuestro pecado, el perdón de Dios. Dejar de practicar el pecado y sustituirlo con una actitud piadosa. Esto es un principio bíblico para todo cristiano. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Pero esta familia no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 7. Este matrimonio sí que era ejemplar. Ambos tenían más de 60 años y no habían podido tener hijos. Con esto, bien se pudieron haber divorciado, Zacarías pudo haber tomado otra mujer, o se pudieron haber amargado en contra de Dios. Pero no, ellos superaron esta prueba, lo cual reflejaba que amaban a Dios por encima de todo. No dudo que haya sido difícil. Recordemos que el ser estéril en esa época era sinónimo de maldición. Para Elizabeth, seguro que fue duro, pero permaneció fiel. Así como Elizabeth, puede haber en nuestra vida dolor, pero de eso aún podemos sacar provecho, al ser algo que nos recuerde cuánto necesitamos de Dios, que nos recuerde quiénes somos nosotras y quién es Dios. Al final, Dios usa esas debilidades, situaciones difíciles, para mostrar su poder y grandeza, para glorificarse. Él es digno de toda gloria, honor y alabanza. Él es digno de toda nuestra vida. Como ya dijimos, Zacarías provenía del linaje de Aarón. Él tenía un servicio en el templo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Lucas 1 del 8 al 23. Zacarías fue al templo a cumplir con su periodo de servicio.
y es ahí donde se le aparece el ángel para decirle que él y su esposa tendrían un hijo, pero Zacarías dudó y como consecuencia quedó mudo. Sé que hay muchas cosas que resaltar en estos versículos, pero en este momento nos centraremos más en el carácter de Elisabet. Y después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas 1, 24, 25. Dios le dijo a Elisabet que tendría alegría y gran gozo. Después de tantos años, seguramente ella y también su esposo en algún momento dijeron, genuinamente, que se haga la voluntad de Dios. Si Él quiere darnos hijos o no, de todos modos Dios siempre será lo primero en mi vida. Lo seguiré amando por sobre todas las cosas. ¿Has determinado esto en tu corazón? Que aunque Dios no te dé lo que más anhelas, aún así lo seguirás amando y te seguirás gozando en el Dios de tu salvación. Elisabet y su esposo habían pasado toda su vida dedicados a obedecer los mandamientos de Dios, se habían ejercitado en la piedad y ahora tendrían la oportunidad de dedicar sus vidas piadosas a la formación de un hijo que sería el predecesor, un heraldo del Mesías. Para esto habían nacido y para esto fueron preparados. Dios cumplió el anhelo de su corazón, pero no porque les dio un hijo, sino porque al final en los corazones de ambos estaba el anhelo, el gran anhelo de hacer la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Termino con un extracto de Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George, como editora general. Elisabet era una mujer maravillosa y una esposa conforme al corazón de Dios. Era un complemento para su esposo, un sacerdote, con su propia madurez espiritual, y es un buen ejemplo para todas las esposas cristianas. Una esposa no puede controlar el crecimiento espiritual de su esposo, pero puede controlar su propio crecimiento. Si estás casada, ¿qué produce en ti el crecimiento espiritual? ¿Serás una esposa que camine en el espíritu? Una esposa llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Haz lo que sea necesario como esposa para ser irreprensible y obediente a Dios y para que tu esposo haga lo mismo. Termina la cita. Y yo añado, aun si no eres casada, también debes ser diligente en crecer espiritualmente, en ejercitarte en la piedad. Que Dios te bendiga.